Pensé que tenía que secuestrarte para vernos otra vez juntas. Siempre tan exagerada, ya te he dicho que mi madre estaba un poco delicada. Bueno, y los exámenes. Y el tiempo que paso con Paco. Apenas tengo horas para nada. Pero bueno, da igual. Me has dicho que necesitabas mi ayuda, ¿qué te pasa? Verás, este problema me incumbe a mí, a otras personas y sobre todo a una. ¿Qué pasa? Te lo diré claramente. Estoy a punto de perder a una gran amiga a la que quiero mucho. Creo que la voy a perder porque ella misma está muy perdida. A ver, Isabel, ahora mismo no tengo ganas de hablar de esto. ¿Que no quieres hablar de esto? ¿No crees que es un buen momento para hablar de esto? ¿Que dejes de huir de nosotros y de hundirte? A ver, sé que últimamente no nos hemos visto mucho, pero es que tienes que entender que yo ahora mismo tengo novio. Soy tu mejor amiga. Necesitas ayuda. Paco no te puede hacerte feliz. He hablado con tu madre. Que has hablado con mi madre. Pero a ver, ¿qué sabes tú de mi vida? Sé muchas cosas y te diré algo más. Paco te maltrata. Buenas tardes. Hola. Vengo a traerle esto a Sonia. Son unos libros que olvidó el otro día en mi casa. Ah, pues si quieres los dejas aquí, porque Sonia ahora mismo no está. ¿Cómo? Pues, pero si no tiene clase hasta las 6, ¿dónde ha ido? Pues no lo sé, tendría algo que hacer, supongo. Sí, claro. Bueno, de leer los libros, por favor. Gracias. Demuéstrame que puedes hablar con Paco sin ocultarle nada. Demuéstrame si estoy equivocada. ¿Dónde estás? ¿Cuántas veces he de decirte que tienes que avisarme con antelación si vas a cambiar los planes? Te he pedido los putos libros que me pediste. No sé, Paco, perdona. Resulta que es el cumpleaños de una amiga y se me había olvidado comprar el regalo. ¿Qué amiga? Laura, una amiga de Isabel. Vale, pero que no se repita. Te he dicho 1000 veces que las cosas van mucho mejor si lo compartimos todo. Ya, claro, cariño, lo entiendo. Yo también, ya lo sabes. Vale, recógeme a las 9. Vale, vale. Bien, bien. Hasta luego. ¿Pero qué diablos te pasa? ¿Dónde está la Sonia la que yo conocía? ¿Es que acaso no puedes tomar un café con una amiga? Lo siento, Isabel, es que es como muy complicado de explicar. Te viene a recoger después de las clases, ¿no? Entonces tenemos tiempo. Podríamos ir a tomar algo cerca de casa, ¿no, Paco? Claro, cariño, lo que tú digas. Por cierto, ¿qué has comprado a Laura? ¿El regalo? Espera. Pues unos pendientes, ¿quieres verlos? No hace falta. Solo era curiosidad. Vale. Sonia, cariño, sé que antes he sido un poco brusco. Pero si recuerdas bien las instrucciones, no va a haber ningún problema. Mira, Paco, hay algo que quiero decirte. Pero tienes que prometerme que vas a escuchar. ¿Qué pasa? Claro que te voy a escuchar. Hola muchachas, ¿cuánto tiempo sin veros? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Habéis venido a ver a Sonia, supongo? Pasad. Ahora mismo no está, pero no creo que tarde en venir. Sí, hemos quedado aquí con ella. Le hemos traído un programa del ordenador. Y hemos aprovechado para charlar un poco, como está muy cara de ver. Y que lo digas. Mira que le digo que ese novio no le conviene. La tiene encerrada bajo 7 candados. Pero pasad al salón, yo estoy preparando la cena. Ahora mismo os pongo unas picaditas. Tiene claro Sonia que debe marcar rápido y sin problemas, ¿no? Sí, hemos estado hablando toda la tarde, por primera vez en un año. Sonia va a hacer algo muy difícil, pero vamos a estar con ella hasta el final. Mira, Paco, no creo que lo nuestro vaya a ir bien. ¿Cómo que lo nuestro no va bien? Si estoy todo el día preocupado por ti. Pues por eso mismo, porque tengo miedo de hacer cosas que a mí me parecen naturales, pero que no sé si a ti te van a enfadar. Mira, dejémosle un tiempo a ver qué pasa. ¿Pero qué dices? ¿Ahora me vas a dar la patada? Conmigo no se juega. No soy el típico capullo al que puedes dejar cuando te dé la gana. ¿Me oyes? ¿Y si no se decide llamar? O peor aún, ¿y si no le deja o no le da tiempo? Sonia sabe lo que tiene que hacer. Paco, me estás haciendo daño, será mejor que hablemos otro día, cuando estés más tranquilo. ¿Más tranquilo?
Ya veo por dónde vas. Ha vuelto a salir la puta que llevas dentro. ¿Con quién has estado viéndote a mis espaldas? No me he estado viendo con nadie, te lo juro. Mira, ¿sabes qué? Me voy a casa mejor. ¿Y por qué no bajamos y nos acercamos al pub? No creo que sea buena idea. ¿Y si nos ve? Pues le decimos que hemos venido a visitarla y pensamos que quizás estaría en el pub. Y si no le gusta que visitemos a nuestra amiga, que le den. ¿Vamos? ¿A dónde vas, desgraciada? ¿Quieres jugar duro conmigo? Está bien, vamos a jugar. Por favor, Paco, déjame. Te mereces una hostia, ¿lo sabes? ¿Me oyes? Déjala. Chicas, ¿Qué haces aquí? Así que las amiguitas se han compinchado, ¿eh? Sonia, todo esto es un error, lo vas a lamentar. Escúchame, pedazo de mierda. Estamos aquí por Sonia, porque no vamos a permitir que la maltrates y que mates todas sus ilusiones. ¿Me entiendes? Esto no va a quedar así. ¿Me oís, putas? Sonia, esto no lo voy a olvidar. No te vamos a dejar sola, ¿entiendes? El lunes quiero que vayas a ver a Marga, un especialista de estos temas. Ella te ayudará. Yo te acompañaré. Gracias, chicas. Chicas, ¿qué pasa con ese picoteo que nos ha preparado tu madre?